Hola, yo soy Pamela Ruz y los saludo desde un nuevo programa de Vida Saludable. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de los alimentos ultraprocesados en nuestra salud. Hola, yo soy el doctor Adrián Soto y vamos directo al tema. ¿Qué se entiende por comida ultraprocesada? Es cualquier alimento que sufre cambios o pasa por algún proceso industrial que altera sus cualidades y características nutricionales antes de que lo podamos consumir. México es el principal consumidor de alimentos ultraprocesados de América Latina y esto se ha convertido en un importante problema de salud pública. Hoy vamos a ver toda la gama de alimentos ultraprocesados, muchos de los que ni siquiera sabíamos que dañan nuestra salud. También vamos a charlar con expertos sobre los alimentos naturales como una alternativa para comer mejor. Quédate con nosotros, esto es Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. Ripe, delicious, lush, nutritious. We come in all shapes and sizes, colors and shades, raw or cooked, sweet or bitter, because we're what really makes you tick, what makes your eyes sparkle and your smile dazzle. We are fruits and vegetables, simply beautiful. Los alimentos naturales siempre han estado ahí y de hecho son ellos los que en gran medida han contribuido a que nosotros estemos aquí. Curiosamente, sobre todo durante los últimos años, nunca habíamos estado tan cerca y tan lejos de ellos. A veces es más accesible una fritura que una fruta fresca. A mayor distancia de los alimentos naturales, también se abre una brecha entre nosotros y nuestra buena salud. La Organización Panamericana de la Salud considera 3 grupos de alimentos según el impacto que tienen en nuestra salud. El primero son los alimentos naturales, como las frutas, las verduras, las leguminosas y la carne fresca. Estos son los buenos y los más saludables. El requisito es que no tengan sustancias añadidas. El segundo grupo son los ingredientes culinarios, sustancias extraídas de otros alimentos o de la naturaleza, como la sal, el aceite, la manteca, las harinas y la mantequilla. El tercer grupo son los alimentos procesados y ultraprocesados. Con estos sí hay que tener cuidado. Los alimentos procesados llevan sustancias añadidas, como sal, azúcar o conservadores, para aumentar su duración y hacerlos más atractivos. Por ejemplo, las frutas enlatadas, el pescado en aceite, el tocino ahumado. Y en términos generales, los alimentos procesados mantienen su esencia, pero ya no se consideran naturales porque las sustancias añadidas alteraron su composición. ¿Y los ultraprocesados? ¿Hay algo que se pueda defender de ellos? Nada, son indefendibles. Los alimentos ultraprocesados son un riesgo para la salud. Y no por nada se les conoce como comida chatarra. Antes de entrar a fondo con el tema de los ultraprocesados, vamos a ver esta cápsula. La alimentación y la nutrición están cambiando en América Latina y el Caribe. El hambre ha vuelto a crecer después de casi 15 años, afectando hoy a más de 42 millones de personas. El sobrepeso se duplicó desde 1975, al punto que 262 millones de adultos y 4 millones de niñas y niños viven con sobrepeso. En ese mismo periodo, la obesidad se triplicó y hoy 1 de cada 4 personas es obesa. Cada año, cerca de 600.000 personas mueren en la región debido a enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada, como la diabetes y la hipertensión. Se trata de una verdadera emergencia, ya que la mala alimentación está asociada con más muertes que cualquier otro factor de riesgo. América Latina y el Caribe enfrentan hoy una doble carga de la malnutrición, porque tanto el hambre como la obesidad están creciendo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que comemos ha cambiado. En solo 13 años, el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados creció más de 25% y el consumo de comida rápida creció casi un 40%. Estos productos contienen grandes cantidades de azúcar, sodio y grasas. Los lugares donde compramos los alimentos también han cambiado. Las cadenas de supermercados se han expandido enormemente, haciendo que los productos ultraprocesados estén disponibles en todas partes y a menores precios que la comida nutritiva. La gente ha cambiado sus hábitos alimentarios y come fuera de sus casas más que antes. Los ingresos han disminuido y para muchos hoy resulta mucho más caro comer sano que comer mal. Pero esto no es una tragedia sin solución. Incluso en tiempos de bajo crecimiento, se puede focalizar el gasto público en sistemas de protección social que mejoran el acceso de los grupos vulnerables a alimentos sanos.
Los programas de alimentación escolar dan opciones nutritivas a los niños y a través de impuestos y subsidios se puede estimular el consumo de frutas y verduras. Los sistemas públicos de abastecimiento pueden ofrecer alimentos sanos para los más vulnerables. El etiquetado de alimentos permite a las personas saber elegir mejor y la regulación de la publicidad limita la exposición de los niños a los alimentos poco sanos. También debemos reformular los alimentos que producimos para reducir su contenido de sal, azúcar y grasas y asegurar que nos nutran. Combinando todas estas medidas, aún es posible un mundo sin los dos extremos de la malnutrición, el hambre y la obesidad. Pero debemos comenzar hoy. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es la fresa, ya que para mí es una fruta agridulce y eso la caracteriza de otras frutas. ¿Cada cuánto tiempo comes una fruta? Frutas en general suelo consumir entre 2 a 3 veces a la semana. ¿Cada cuánto tiempo comes una verdura? Como verduras todos los días porque mis papás cocinan mucho con verduras. Cuando sientes hambre entre comidas, ¿qué te gusta o sueles comer? No me suele dar hambre entre cada comida, pero si ese fuese el caso, como normalmente algún tipo de golosina. Los alimentos que como entre cada comida son frutas o alguna grasa rica en proteína, como son las nueces. ¿Qué país es el primer consumidor de alimentos ultraprocesados de América Latina? México es el principal país consumidor de alimentos ultraprocesados de toda América Latina. De acuerdo con la ONU, los alimentos ultraprocesados están tan industrializados que si incluyen un ingrediente animal o vegetal, este ya es irreconocible. Dicen que son de pollo, por ejemplo, pero en realidad contienen saborizantes artificiales y colorantes, y de pollo no tienen nada. Para decirlo de una manera más clara, son prácticamente sintéticos. La mayoría de estos alimentos son producidos para su consumo inmediato, para calentar y consumir al instante, y parecieran algo muy práctico. Te quitan el hambre y te sacan de un apuro. El problema es que no te nutren en absoluto y son altos en azúcar, grasas, sal y calorías. En el 2004, Morgan Spurlock realizó un documental llamado Super Size Me, en español, Super Engórdame, para ver qué consecuencias tenía en su cuerpo y en su salud comer solamente alimentos de una famosa cadena de comida rápida. Y en 30 días subió 11 kilos y sufrió daños en el hígado, y tardó meses en recuperarse del experimento. Una técnica sencilla para identificar un alimento chatarra es fijarte en sus ingredientes. Si descubres más de 3 ingredientes que no conoces o que te suenan químicos, casi seguro es un ultraprocesado. Por ejemplo, las sustancias terminadas en osa, como glucosa, dextrosa, sacarosa y lactosa, son azúcar. Sustancias como el butilhidroxianisol o la tartrazina o el nitrato de sodio pueden ser perjudiciales e incluso cancerígenas. Y obvio, no te nutren absolutamente nada. Es por esto que el consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona directamente con el sobrepeso y la obesidad. En niños y niñas, el consumo de estos productos chatarra es muy dañino, tanto que México ocupa actualmente el primer lugar del mundo en obesidad infantil. Además, casi 25% de los jóvenes entre 12 y 19 años de nuestro país padecen sobrepeso, principalmente por el consumo de refrescos, botanas, dulces y postres. Todos tenemos un amigo o un pariente que ni siquiera ha probado la comida y ya le está echando sal. En México, el alto consumo de sodio, que es uno de los componentes de la sal, es un grave problema de salud. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta. No es para menos. El consumo diario recomendado es de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a media cucharadita. Y en nuestro país, el promedio anda entre 7 y 9 gramos. De estos, la principal fuente son los alimentos ultraprocesados, que en su mayoría tienen sal en exceso y por lo tanto son muy altos en sodio. ¿Cómo saber cuánta sal tiene un producto? Muy fácil. Basta con ver su etiqueta. Cualquier cosa que mencione sodio, fosfato sódico, glutamato monosódico, benzonato sódico, sulfito de sodio, caseinato de sodio, es sal. Entre más arriba aparezca en el listado, mayor cantidad contiene. Existe también la creencia de que la sal le da mejor sabor a los alimentos, pero si le echamos sal de más a nuestra comida, pues levantamos el sabor. Para solucionar esta costumbre, basta ir ajustando poco a poco nuestro paladar a un consumo menor de sal.
Si te acostumbras a usar el mínimo indispensable de sal para sazonar tu comida, vas a ver que en poco tiempo tu gusto se acostumbra y ya no necesitas estar pegado al salero. Otros consejos para bajar tu consumo de sal son: añádele sal a los alimentos ya cocinados, no antes. Y sustituye la sal por especias, cilantro, eneldo. Le da un gran sabor a los guisados y no contienen sodio. Recuerda, la fórmula es muy sencilla. Entre menos sal, mayor salud. Si aparte le agregas a tu dieta alimentos naturales, ya estás del otro lado. Para ayudarnos a comprender más sobre los riesgos de los alimentos ultraprocesados, nos acompaña la licenciada María del Carmen Amezcua Villela, jefa del Departamento de Comunicación y Vinculación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Carmen, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Carmen, cuando escuchamos alimento procesado pensamos que es algo malo. ¿Cuál es la diferencia entre alimento procesado, alimento ultraprocesado y alimento natural? Podríamos aquí entrar como en 3 clasificaciones, que son los alimentos naturales o mínimamente procesados, los procesados y los ultraprocesados. Entonces, ¿cuáles son los alimentos mínimamente procesados o los alimentos naturales? Pues son aquellos que compramos en el mercado, como son las frutas, las verduras, las semillas, carne, huevos, leche, y que también pueden ser mínimamente procesados como los que han sufrido como algún proceso, por ejemplo, el café con la molienda, una fermentación no alcohólica, los lácteos, por ejemplo, que son pasteurizados, que están en congelación o que se colocan en algún contenedor o envase. Ahora, los procesados sí llevan, digamos, ya se les puede poner sal, azúcar, algún otro ingrediente, ya no es, digamos, el alimento al natural. Pueden ser las verduras enlatadas, el pescado, las frutas en almíbar, pero el pescado que que viene en una lata, las frutas en almíbar, quesos, panes. Y en este tipo de alimentos, te repito, ya tienen algún otro tipo de ingrediente, pero como que su procesamiento es mínimo, aunque ya entran en los alimentos procesados. Y luego tenemos también los alimentos ultraprocesados, que esos ya son productos que tienen muchos más ingredientes, que tienen conservadores, que tienen colorantes, que tienen saborizantes, que pueden ser como muy atractivos cuando los vemos, y son los que generalmente compramos en estas tiendas de cadenas, pero que pues ya a veces nos encontramos, por ejemplo, con un sándwich que dice imitación queso. Esos son los alimentos ultraprocesados, esas galletas, todo eso que sabe delicioso, que es alto en azúcar, en sodio, en grasas, esos son los alimentos ultraprocesados. Carmen, ¿por qué los alimentos de las franquicias de comida rápida se consideran ultraprocesados? Porque tienen una gran cantidad de azúcar añadida, de grasas, de sodio, porque son alimentos que precisamente para que tengan un tiempo de vida muy largo, se utilizan conservadores y prácticamente pues ya el alimento de su forma original ya pasó por varios procedimientos, ya está como altamente industrializados. Carmen, en el caso de la botana, papitas, churritos, snacks de carne, burritos del microondas, ¿cuál es el daño que causan a la salud en los adolescentes? Se ha visto que por un lado contribuye a la obesidad, al sobrepeso y que esto a la larga aumenta el riesgo de mortalidad y aumenta también el riesgo de otro tipo de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y son productos que, bueno, lo ideal no es consumirlos a menudo, desde luego. ¿Y la bollería, las galletas, los panes, los pastelitos, todos estos alimentos son ultraprocesados también? Son ultraprocesados porque pueden durar muchísimo tiempo en un anaquel, entonces la cantidad de azúcar, de sal, de grasa, o sea, son productos que están hechos para que nos encanten y para que consumamos más. Entonces, bueno, pues sí, desgraciadamente todas estas alimentos que tanto nos gustan son alimentos ultraprocesados, nada buenos para la salud. Carmen, en el caso de los refrescos, las bebidas energéticas y los jugos envasados, ¿qué químicos contienen y cómo afectan a nuestro organismo? Tienen alto contenido en azúcar, tienen colorantes y tienen saborizantes. Y algo aquí que es muy importante mencionar es que a veces como que no estamos muy conscientes de que un refresco puede ser muy alto en calorías, muy alto en azúcar, o los jugos. Pensamos que por ser un jugo envasado y que porque viene de una fruta es algo que es saludable cuando no es así. Y bueno, nuevamente es un tipo de bebida que aumenta el sobrepeso, la obesidad, y que esto aumenta a la larga pues el riesgo de tener enfermedades crónicas como la diabetes, como
tener sobrepeso, tener obesidad, enfermedades cardiovasculares. Carmen, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Sí. En México, los principales alimentos chatarra que consumimos son, en primer lugar, los refrescos y en segundo, las botanas ultraprocesadas. Esto se debe a que por ahí de los 12 años de edad, los jóvenes se ajustan al patrón regular de comer 3 veces al día. Pero a muchos les da hambre entre comidas y acuden a estos alimentos para saciarla. Los bocadillos entre comidas le proporcionan a los jóvenes hasta la tercera parte de su energía diaria. ¿Cuál es el problema con esto? Que la mayoría de los productos consumidos fueron bocadillos ultraprocesados. Un paquete de galletas, por ejemplo, te dará energía, pero viene cargado de azúcar, calorías y, aunque no lo creas, de un montón de sal. Y te comes 1 o 2 para sobrellevar la tarde y con eso ya te metiste azúcar como para 2 días. Igual con los refrescos o con los jugos envasados. Durante un rato te sientes bien, pero toda esa azúcar sobrante se acumula en tu organismo y puede ser detonador de enfermedades. Lo peor es que estos bocadillos ultraprocesados no te quitan el hambre, casi no producen saciedad y cuando llega la hora de comer, facilitan que comas en exceso. Entonces, ¿qué comer entre horas? Estas son algunas posibilidades. Ensalada de jícama, pepino y zanahoria. 10 nueces, 3 ciruelas. Huevos cocidos. Los puedes llevar en un recipiente pequeño y te los comes cuando te dé hambre. 2 huevos cocidos tienen más o menos 140 calorías y te aportan 13 gramos de proteínas. Avena en una tacita cocida con agua. Evita cocerla con leche porque la mezcla de la avena y la leche forman una sustancia que a nuestro cuerpo le cuesta trabajo digerir. Y evítalas de sobre porque tienen mucha azúcar añadida. ¿Por qué debemos cambiar nuestro sistema alimentario? Cada día usted debe alimentarse, como el resto de los 7.200 millones de habitantes del planeta. De aquí a 2050 se incorporarán 2.000 millones de personas más. ¿Podrá entonces seguir alimentándose de la misma forma? Observemos juntos 4 ejemplos de límites de nuestro sistema alimentario. Primer límite: una persona de cada 3 padece malnutrición. En efecto, 794 millones de personas pasan hambre y 2.000 millones de personas no tienen un acceso suficiente a las vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento. Por el contrario, 1.900 millones de personas comen demasiado y 600 millones de estas son obesas. Por lo tanto, cada vez más personas padecen enfermedades como la diabetes de tipo 2. Segundo límite: nuestra alimentación es demasiado rica en materias grasas, azúcar, sal y carne. Este tipo de alimentación tiene un impacto para la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, contribuye al aumento de las enfermedades cardíacas y de los gases de efecto invernadero por la producción de carne. Además, nuestra alimentación es menos diversificada. El 75% de la alimentación mundial procede solamente de 12 plantas, entre las que se encuentran el arroz, el maíz y el trigo, y de 5 especies animales, entre las que figuran la ternera, el pollo y el cerdo. Tercer límite: 1/3 de la comida se despilfarra. De toda la comida producida, 1/3 no se consume, sino que se tira. Cuarto límite: los recursos naturales se fragilizan. Las fuentes de agua fresca se agotan y los recursos de agua están contaminados. El 33% de los suelos están dañados. La biodiversidad está amenazada, los bosques tropicales desaparecen y numerosas plantas y animales están en vía de extinción, como las abejas. Estos problemas se intensifican con el cambio climático. Estos límites demuestran claramente que nuestro sistema alimentario debe modificarse. Por lo tanto, cada etapa del sistema alimentario, producción, transformación, distribución, consumo, se debe ajustar. Especialmente para proveer una alimentación más sana, a una población creciente, y también para reducir su impacto medioambiental. Pero se trata sobre todo de favorecer el encuentro de todos los agentes implicados: gobierno y representantes sanitarios, productores, consumidores, comerciantes, para derribar las barreras, compartir todos los puntos de vista y definir juntos las acciones necesarias para producir y comer de forma diferente. Por ejemplo, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y reducir el sobreconsumo. Usted también participe en el cambio. Cuestiónese la comida que produce o compra, coma de forma equilibrada y reduzca el despilfarro de comida.
Estamos de regreso con la licenciada en nutrición Carmen Amezcua. Carmen, gracias por seguir con nosotros. Ya hablamos sobre los ultraprocesados de mayor consumo, pero existen en el mercado una gran variedad de alimentos. ¿Cuál es la manera para saber si un alimento es procesado o ultraprocesado? ¿Podría darnos algunos ejemplos? En los procesados está el pan, por ejemplo, una lata de frijoles, la leche envasada, las verduras congeladas, una paleta helada de lo más natural y lo que conserva sus ingredientes naturales, aunque tiene azúcar, puede tener algo de sodio, puede tener algo de grasas. Y las ultraprocesadas son como las galletas de marca, las pizzas de cadena, las pizzas que podemos encontrar en los congeladores de los supermercados, los nuggets. O sea, los alimentos que generalmente les llamamos de comida rápida, pero que además vienen empacados y que los podemos comprar. Ahora, un ejemplo que creo que es muy fácil para ver qué sería un alimento natural, qué sería un alimento procesado y qué sería un alimento ultraprocesado. Vamos a imaginarnos un mango. Un mango es natural, ese es el único ingrediente y bueno, creo que no hay ninguna duda. Después, por ejemplo, si ese mango lo cortamos y se le pusiera algo de azúcar, algo de sal, pasara por un proceso y estuviera congelado, ahí podríamos hablar de un alimento procesado. Pero ¿qué pasa si ese mango luego lo convertimos en una de esas paletas que tienen chilito y que tienen sal, pero entonces ya tienen saborizantes, ya tienen colorantes, ya de mango, pues realmente es muy poco lo que tienen si es que tienen algo, y ya son ingredientes, tienen químicos, y entonces, bueno, ahí podemos saber cómo este mismo alimento va pasando por todo un proceso desde lo natural hasta convertirse en un alimento ultraprocesado. Carmen, pareciera que a veces es difícil escapar de los ultraprocesados, porque estás con tus amigos y alguien pide una pizza y ¿cómo te escapas de ahí? ¿Cuál sería un criterio saludable para el consumo de alimentos ultraprocesados? Si pensáramos como en una pirámide, en la parte de hasta abajo tendríamos que tener los alimentos naturales o mínimamente procesados. Y ya hasta el pico de la pirámide dejar esto ultraprocesado. Ahora, desde luego que si un día estamos con los amigos y bueno, nos invitan una pizza, pues sí, podemos comerla, pero tratar de que el mayor tiempo posible, el 80% del tiempo, tengamos una dieta balanceada, hagamos actividad física y pensar que esto es como un gusto que nos vamos a dar de vez en cuando. Pero creo que pensar en esta pirámide nos puede ayudar como a tener hasta abajo todo lo que es más saludable y hasta arriba dejarlo ultraprocesado. Carmen, por último, ¿qué le recomendarías a los jóvenes en relación con el consumo de alimentos naturales y ultraprocesados? Yo les diría que trataran de elegir siempre lo más natural posible. Por ejemplo, si vamos a un supermercado, siempre lo que son los perecederos es lo que está alrededor. Podríamos empezar por ir comprando lo que queda alrededor. Desde luego hay una parte de los congeladores donde sí hay comida ultraprocesada, pero generalmente están las frutas, las verduras, la carne, el pollo, el pescado, el pan, las tortillas. Entonces, esa es una buena manera. La otra también es, bueno, pensar después de toda esta información que tienen es en hacer elecciones saludables para que si cuidan su cuerpo hoy, van a estar bien mañana. Entonces, creo que es un poco como tener este poder, saber que ustedes pueden decidir qué es lo que comen y que de eso, en gran medida, va a depender su salud y la calidad de vida que tengan. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y gracias por esas últimas palabras que nos dices, porque de verdad es muy importante eso, empezar a cuidarnos desde hoy para asegurarnos la salud del mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias. En este programa aprendimos más sobre la diferencia entre los alimentos naturales, los procesados y los ultraprocesados. También aprendimos a reconocer y sustituir los alimentos ultraprocesados por alternativas más sanas. Cambiar de hábitos alimenticios y alimentarnos de forma saludable es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Recuerda, si una etiqueta te tiene que decir que un alimento es natural, entonces no es natural. Lo natural se nota, no necesita etiquetas ni envolturas. Dile sí a los alimentos naturales y aléjate de los ultraprocesados. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.